Muy buenas tardes. Voy a comentar los pormenores de la primera ronda del torneo Clínica de Ajedrez de fin de año. En este caso vamos a comenzar con la primera partida de la mesa 1 entre Arturo Álvarez de Malde y Alberto Giudici, que comienza con una defensa Caro-Kann con la variante del avance, con la jugada de 5, y entonces el negro saca el alfil fuera de la cadena de peones, lo que constituye la variante normal en este caso. Entonces caballo F3, una jugada que se puso de moda en los últimos 15 años, entre ellos jugada por Nigel Short. Entonces el negro habitualmente, en vez de C5, que me parece un poco prematuro, ambicioso, pero prematuro, ese es el tema, pero en primer término estaría mejor la jugada E6, para luego asegurarse, con la jugada C5, la defensa del peón. Eso es el comienzo de la partida. Normalmente viene el alfil a E2 y en algunos casos viene el peón a C5 y después, bueno, el negro tiene que distribuir el caballo, los caballos por D7 y el otro por E7 seguido de caballo C6 y el alfil a E7, porque es como que la casilla E7 es la salida de las dos piezas que tiene el negro sin desarrollar, tanto el alfil D7 como el caballo de D7. Y para el blanco siempre está la jugada temática de C4, porque si bien es una posición de carácter cerrado, si el negro demora mucho y encima abre el juego con C5, en un momento puede estar la jugada C4. Bueno, ese es la idea general de la posición. Al haber jugado C5, el blanco jugó jaque. Pudo haber jugado D por C. Y entonces se hace dificultoso la recuperación del peón. Por ejemplo, si haría el peón a E6 para recuperar el peón, puede seguir en cualquier momento la jugada B4. Hay que considerar la jugada B4 defendiendo dicho peón. Por lo tanto, si hace un jaque para recuperar el peón con dama, cubre con caballo y entonces mira al peón de D5. Si dama por C5, dama por D5. Y siempre un peón de ventaja. El jaque hubiera permitido la cobertura del alfil hacia atrás, ya que el alfil de B5 está en el aire, y si alfil por D7, caballo por D7 defendiendo el peón de C5. Pero tapó de caballo y de vuelta el blanco pudo haber jugado D por C con el peón de ventaja. En ese caso podría venir el jaque, teniendo en cuenta la pieza en el aire, pero el caballo saldría, y contra el peón E6, para intentar recuperar el peón, pueden un par de jugadas. Una es alfil E3 y la otra es el contraataque con caballo D4, atacando el caballo, y bueno, ante una jugada tipo torre C8, claro, acá está perdiendo la estructura de peones y la pérdida del peón central. El blanco siempre se encontraría mejor, pero capturando D por C. Enroque da siempre alguna posibilidad. A ver, veamos. E6, el blanco juega con el plan del cambio del alfil malo, el alfil que choca con la estructura de peones. Para el negro me gustaba más que hacerle caso, me parecía mejor dama B6, contraatacando sobre el alfil en el aire y sobre el peón de B2. Esa jugada me parecía mejor. Al jugar alfil E7 y los cambios, bueno, se toma de caballo y ahí recién el blanco captura al peón. Es verdad que parece tener un peón de más. Tiene un peón de más. Toda esta situación, bueno, lleva a todos estos cambios y enroque. Bueno, ahora el blanco trata de solidificarse con el peón de más. La chance que tiene el negro es enturbiar un poco las aguas. Y creo que eso lo lograría con la jugada B6. Esa es una jugada interesante. Si el camino lineal prosigue, es decir, C por D, dama por B, para atacar el peón de B2, dama de 2 defendiendo, hay que aplicar el siguiente concepto. Ventaja de desarrollo que tiene el negro, aparte del peón de menos, es abrir el juego con la jugada F6 para tratar de, digamos, de que quede un peón en ese lugar y agredirlo con caballo G6, torre F5.
Entonces, si toma E por F, la toma de torre, activo, ahora en la columna abierta, con idea de doblarse, y ante la jugada de desarrollo caballo C3, es muy interesante, ahora que tenemos peón de menos, enturbiar con torre por caballo. Y a peón por recupera el peón, tenemos igualdad de peones, calidad de menos, pero se está atacando el peón de F3 con el caballo y va a venir la torre a F8. La partida acá está turbia. No se sabe bien qué ocurre en este tipo de posiciones y es mucho mejor un escenario de esta naturaleza que un peón de menos sin compensación, tal cual ocurre en la partida. Aquí nuevamente, o sea, el bando que tiene inferior, como decía el entrenador de Kasparov en el libro El Método, un gran maestro ruso, Dorfman, nacionalizado francés, el método que él le transmitió a Kasparov es cuando estás inferior, tenés que tratar de hacer juego complicado, o sea, enturbiar las aguas. Cuando estás mejor, simplemente aplicar las fórmulas y jugar tranquilo. Acá, por ejemplo, como tenemos peón de menos, habría que jugar o F6, abriendo columna y buscando nuevas compensaciones dinámicas, o incluso G5 para atacar con G4 el caballo, defensor del peón central. Una de estas jugadas sería las jugadas candidatas. El jugar un juego demasiado tranquilo hace que el blanco estabilice su posición con un oportuno B4 y quede mejor. Ahora, la jugada del negro es un serio error porque no le da el regreso a la dama y hace perder una pieza en esta posición. Ahora, unido a la pieza de menos que tiene, la dama se encuentra en una mala situación, no tiene un claro regreso. Entonces, era interesante intentar defender el caballo por un lado y atrapar la dama por el otro con una jugada tipo torre A4 y a dama B3, torre B1. Entonces, B por C, torre ataca dama, dama se va y torre A4. Y ahí el blanco ganaría la partida. Caballo A4 es más lenta, B por C, caballo por C, dama C3, torre por A6. Bueno, el blanco tiene la partida ganada. Vamos a ver algunas cuestiones de unos pequeños errores que cometió en una partida ya ganada. Dama A1 es la forma de tratar de simplificar. Lo trató de hacer con dama C1, ahí se expuso al golpe táctico que el negro no hizo, con caballo por D4. Si dama por C3, caballo E2 jaque, seguido de caballo por C3. Y el menos rescataría un peón. Dama D3 se jugó, caballo C5 reagrupando el caballo que estaba atacado, dama B5, H3 un aire, torre A8, dama C3, torre A2. Bueno, ahora se juega torre A1, la opción era jugar torre E1. Torre A1, me refiero que no fue tan precisa, no por la jugada torre E2 que hizo el negro, sino por de vuelta un golpe táctico similar al de hoy, con una jugada que intentaría dar el ataque doble en esta situación. Entonces, en caso de dama por D4, torre por torre, dama por torre y dama por caballo. De esa combinación se gana un peón, ¿no es cierto? Entonces, la opción era tomar de caballo y lo mismo, hay un cambio de torres y se gana el peón. Entonces, caballo por D4, si torre por torre, la situación sería caballo por F3 jaque, dama o peón por, y dama B1 jaque, ganando la torre. Y queda dama y caballo contra dama, y bueno, gana un peón, aunque sea. Bueno, torre E2 se jugó, G4 atacó el caballo, se retiró, dama D3 buscando cambios, se cambió porque estaba amenazado, por otra parte, torre A8 y la torre. Torre A8 y la torre. Sí, sí, dama por dama, caballo por dama, mira el peón, G5, torre 4 mira el peón, defiende, cambian y retira la torre del lugar que está agrediendo, y ahí la torre queda como media encerrada, que ahora el rey va subiendo, y ahí tenía, bueno, la más precisa de todas era torre A7, atacando el caballo y luego costándole el peón de F. Se juega caballo D7, la partida pudo haber seguido caballo F5, pero se jugó rey G7, caballo F6, el caballo está en una gran posición, amenaza un doble en H5, rey G6 y rey G3 cuesta la torre.
Así que bueno, ya está la partida de abandono. Vamos a ver rápidamente los últimos movimientos. Ahí hubo una amenaza de mate defendida por el caballo, y ahí se cambiaron las piezas ya con, bueno, elección de cómo se gana la partida. Bueno, abandonan las negras. Vamos a la segunda partida, en este caso, Marco Sacur con Mariano Corsi. Comienza con una Ruy López. Juegan la variante normal, clásica, y acá se hace alfil por caballo. Generalmente la toma habitual es de peón D. Dice que la teoría que si caballo por peón, con dama de 4 se recupera el peón central. Incluso haciendo la pérdida del enroque, si bien el blanco tiene una configuración de peones intacta, el negro tiene peón doblado, pero tiene 2 alfiles contra alfil y caballo en una posición abierta. En caso de esta línea de toma de peón, Fischer puso en moda el movimiento enroque. Y bueno, se puede jugar o con peón F6, o interesante alfil G4, y a H3 jugar H5. ¿Qué significa eso? Que si se toma de este modo, puede venir la jugada dama H4 con ataque de mate. Pero generalmente se juega tranquilo en esta posición de 3. Y bueno, la partida sigue aquí. Hay que estudiar la línea con dama F6, y el blanco juega caballo de B de 2, etc. Hay que mirar la teoría. Entonces, toman de peón B, y ahora se hizo D3. Enroque es la alternativa normal, ya amenazando caballo por peón. Ahora D3 amenaza caballo por peón. El negro debió haber defendido dicho peón. Al jugar caballo F6, hubiera permitido la jugada lógica ganar un peón, pero no lo hizo. Ahora el negro hizo alfil B4, había que jugar D6, nuevamente sosteniendo el peón. Ahora el blanco, ¿qué pasa? ¿Por qué no come el peón? ¿Por qué no come el peón aquí? Esta es la jugada nuevamente que debió haber hecho el blanco con un peón de ventaja. Pero bueno, no se defiende el peón ni se lo están comiendo. Enroque, de vuelta D6 era la jugada, y caballo por E5 era la jugada. Hace enroque, y ahora justamente defiende el peón. Cuando quizás la defensa más flexible ya en este escenario era colocar la torre defendiendo el peón para jugar el peón a D5. Bueno, siguió C3, alfil C5 en una buena diagonal, y contra B4 me hubiera interesado mantener el alfil con una mirada sobre F2. Fue a D4, y eso permite el cambio del caballo por el alfil. Bueno, ahora hay alfil de distinto color. El blanco quizás debe jugar el caballo a B3 para evitar así la defensa posible con el peón de C5, cosa que con el caballo en F3 tiene la jugada peón C5. O también tiene la jugada alfil G4, cambio alfil por caballo, y después buscar la casilla de 5 con el caballo. Cuando agreden al peón central llegan a defender. Entonces la jugada torre 8 se jugó en la partida, caballo por D4, D5. El blanco jugó E5, atacando el caballo. Bueno, que en realidad está clavado, atacan el peón de C6. Pero el negro ataca el peón de E5, que se defiende, peón F6 por la clavada, alfil F4, peón por peón, caballo por peón, un interesante momento de piezas en el aire. La dama ataca al alfil y el blanco responde con muy buen criterio, caballo por caballo, simplificando, mirando la torre en el aire. La torre come la dama, jaque, y estamos iguales, con un peón de más para el blanco. Ahora, en esta situación de peón de más, el blanco opta por la defensa pasiva con torre AC1. Era muy interesante buscar un juego activo, devolviendo el peón ante este jaque. Ante el rey ataca la torre logra doblarse. Y ahora el juego del blanco es amenaza torre E7, seguido de torre por C7, atacando el alfil. Entonces, ante una jugada así, primero nos podemos dar un buen aire. Ante alfil B7, tratando de defender la torre, viene el jaque, y de inmediato empezamos a comer, y el alfil S está muy mal, y entonces el blanco lleva la partida totalmente ganada, ¿no? Entonces, la otra opción es
mantenerse de este modo, pero se dobla de torres en la octava línea y eso cuesta el alfil. Bueno, en la partida se jugó de otro modo, se defendió, se hizo A5, alfil por C7, hay que tener cuidado a los alfiles de distinto color en un final, que puede dar la posibilidad de las tablas, a pesar de tener en este caso 2 peones de menos, pero la jugada activa era torre A2, molestando. Esa era la jugada que yo hubiera hecho más que alfil A6. Torre F1, cambia, alfil B5, ahora será un aire largo el blanco, rey F7, alfil D6 para entrar en séptima, quizás de vuelta en el momento del juego activo. Y entonces ante el jaque te vas, torre E2 y alfil A4. Y esto tarde o temprano va a costar este peón. Y bueno, es difícil aún ganar. Hay que intentarlo con un torre E6 ahora, por ese camino, ¿no? Pero está lejos todavía de tener la partida ganada por la presencia de alfiles de distinto color. Vamos a cómo fue la partida. Ahora el blanco va ganando espacio, 2 peones de más tiene, rey F2, peón por, F5, G5. Ahora creo que con esta transformación de la partida, ahora hay un ataque directo con torre E6 y está mal el rey negro. Veamos qué ocurre justamente con ese detalle. A ver si el rey hubiera ido del otro lado, al que fue. Claro, está la presencia del peón pasado, que va a terminar ganando ese peón. Entonces, con rey G7, quedando el rey del otro sector, viene la clavada y eso cuesta un nuevo peón. Ya con 3 peones de ventaja, ya es imposible poder defenderse, a pesar incluso de los alfiles de distinto color. Jugó G6, ganaba de inmediato la torre de este modo. Se jugó G6, rey H6, G7, y muy bien la idea, con el peón en la séptima línea, el ataque sobre la torre, cuesta la partida. Vamos entonces a la tercera partida, Nicolás Álvarez de Malde contra Valentino Lavarría, otra Ruiz López, en este caso la variante Steinitz, con la jugada D6 sólida, no puede sacar el alfil de negras, pero puede sacar el de blancas. La jugada flexible sería la jugada D4, para atacar sobre el centro del tablero. Alfil por caballo, en tanto, deja la pareja de alfiles y no debería ocasionar grandes problemas al negro, que incluso teniendo 2 alfiles es una buena idea abrir el juego. Recuerden, alfiles hay que abrir, caballos hay que cerrar. Entonces, bueno, caballo, aquí juega alfil E7, creo que D4 es la ruptura que tiene el blanco, una forma de jugar es evitar lo que el rival quiere, que bueno, acá lo hizo el blanco en la partida, peón por, caballo por. Bueno, ahora hay que mirar a ese caballo centralizado. El negro defiende el peón que ataca al caballo, pero hubiera con la jugada alfil D7 no solamente defendido, sino controlado la casilla F5, que era el otro salto hacia adelante que tiene el caballo. El alfil a 3 casillas de distancia abanica los saltos del caballo hacia adelante. Entonces controla al caballo. Esa sería la jugada técnicamente correcta. La jugada que se hizo fue F3. No me gusta tanto ese movimiento porque debilita mucho los cuadros en negros. Colocar todos los peones en blancas hace tener agujeros en los cuadros negros. Era para eso preferible colocar el caballo en F5, la casilla que había abandonado, para luego de enroque jugar dama F3, teniendo una posición mejor el blanco. Entonces F3, el negro reacciona con D5 hacia el rey en el medio, debió haber enrocado el blanco. Jugó E5, caballo H5 muy interesante, caballo F5 y viene el jaque de alfil. Rey F1, alfil se fue a A6 jaque. Otra alternativa al ver la figura del doble en G3 es cambiar el caballo y luego dar el doble, pero para eso, bueno, puede cambiar y entrar con dama, y ahí el negro tiene ventaja por la amenaza de caballo G3 y los temas de alfil A6. Creo que el negro tiene iniciativa en esta partida. Se jugó distinto, se jugó jaque y rey G1, siguió G6, caballo por alfil, dama por, alfil E3, enroque. Ahora
El blanco tiene que jugar con cautela esta posición, que si bien está más o menos equilibrado, quizás sea un poco más difícil de jugar con blancas. Tiene que traer al juego la torre de H1, que no está participando, y quizás quitar la dama de este lugar molesto. A mí me parece que un desarrollo de la dama, por ejemplo, dama de 4, es una buena idea para cambiar la pieza activa del rival y el juego está equilibrado. Pero se juega alfil F2 y el negro fue con la dama C4. Me gustaba más la dama en G5, que ataca al peón D5 y mira el ataque coordinado con caballo F4. Se jugó entonces dama C4, rey H2. Prefiero dama D2, jugada centralizadora, y trae la torre a E1 y controlo con la jugada dama D2 la casilla F4 para poder así llevar el rey a H2 sin que esté el jaque. Vean lo que ocurrió. Al dar rey H2 directo viene dama F4, que con la dama en D2 lo hubiéramos evitado. Tras G3, un peón de ventaja para el negro. Torre 1, dama de 6 sigue manteniendo la diagonal y así molestar sobre F2. Y ahora me parece que era el momento de regresar con el caballo vía G7, quizás F5 o E6. Juega torre F8, torre A D1. Otra opción era jugar sobre la casilla C5 y instalar un caballo en la casilla débil. Torre A D1, me gustaba oponerme un poco en la columna. La partida está pareja ahora, a pesar del peón de ventaja. Y ahora torre E2 fue un gravísimo error porque dejó la torre en la mirada del alfil. Aquí había que jugar un movimiento tranquilo, B3, dama A4 también era interesante, dama A4 como había analizado, alfil C8, dama A5, manteniendo el control de los cuadros negros. El blanco puede instalar un alfil en D4 y molestar en el flanco rey, bueno, previo a evitar con un quizás F4. Bueno, jugando cautelosamente también es difícil que el negro pueda imponer su peón de ventaja, a eso me refiero. Entonces vamos a ver qué pasa. Torre 2, alfil por torre, toma, C5, rechaza la dama, D4. Bueno, torre D2 habría que jugar, se jugó alfil E3, que compromete un poco más las piezas. Acá me parece que la forma más sencilla era jugar torre 8 y atacamos el alfil que está delante y el caballo que está detrás. Esa es la más fácil. La jugada dama de 5 parece que hiciera lo mismo. Torre de 3 trata de defender y ahora, claro, no se puede peón por alfil por torre por torre. Entonces juega el negro torre E8. Otra era jugar la torre a D6, porque entonces de este modo queda la torre defendida por el peón y se amenaza peón por alfil. Y detrás del alfil, obviamente, está el caballo. Entonces, esa era una jugada ganadora. Torre 8, F4, peleando, dama de 4, G4. Bueno, peón por peón, peón por peón. Y acá peón por alfil se jugó. Eso no era necesario porque está el tema de la dama mirada. Ahora, yo antes de haber una jugada compleja, ¿qué pasaría si yo me iría con el caballo? Para que queden atacadas las dos piezas del rival. Puede intentar pelea con caballo G3, claro, y al tocar la dama puede después retirar el alfil. Eso es verdad. Bueno, la forma de ganar entonces, más abrumadora, podría ser con la jugada C4. Eso trata de desviar la torre de la defensa del alfil. Entonces, si torre A3 manteniendo dicha situación, si peón por alfil, peón por caballo. Pero puede venir la jugada C3, a peón por peón viene dama por alfil. Entonces, peón por caballo, dama por peón, rey H3, peón por peón, le están coronando el peón, le están atacando el alfil y el caballo. Ante un contrajuego así, la dama defiende todo y bueno, le van a coronar una nueva dama. Ese es el problema. Está ganando el negro. Está ganando el negro. Si trato de evitar la coronación, por más que le cueste la torre, con torre por alfil jaque, se cambia la torre defensora de la coronación. El negro ganaba con amplitud. Bueno, toman D por E, peón por caballo, torre E6, torre D7, y bueno, acá peón por peón se hizo dama C6,
era una buena jugada para forzar a la torre salir de la peligrosa séptima línea. Esto era el método, ¿no? Torre de 8, torre por torre, dama por torre, torre de 8, rechazamos a las piezas activas rivales y con la calidad de ventaja el negro debe imponerse. Se jugó entonces peón por peón, dama por peón, hay que tener cuidado con dama F7 jaque, rey H8 y dama G7 mate, por eso defendió con torre. Otra opción era salir, y bueno, el negro traería de ese modo la torre a G8 y buscaría un mate con dama G2. Se jugó torre F8, caballo G3 y comete un serio error con dama F4 que le costó la partida. Era dama C2 jaque, manteniendo la mirada sobre su punto defensivo H7. Y ante la retirada del rey, una vez que hemos logrado una ventaja material de 3 peones más calidad, pasamos al cambio de piezas ganando. Entonces, dama F4 costó la réplica dama por H7. No solamente hay que mirar nuestro juego, sino justamente lo que puede hacer el rival. ¿Qué dejamos de hacer? Al jugar dama por peón, claro, dejamos de defender en H7. Si no quiero arriesgar con dama por peón, hasta puedo jugar directo este movimiento buscando cambios de piezas y bueno, teniendo todo el tiempo del mundo para jugar el peón a E2 con tranquilidad. Bueno, ahora sí vemos la última partida entre Javier Peirano y Teo Cabanillas. Comienza la partida con E4, respondida con la defensa francesa. D4, D5, y el blanco acá no mantiene la tensión con caballo C3, caballo D2, o incluso cerrar el centro con E5, sino que hace la variante del cambio. Pero es una forma sólida de jugar con un jugador más experimentado como Teo. Bueno, aquí caballo F6 era una posibilidad, que me parece la mejor. Alfil D6, como ya mueve el alfil, me gustaría para el blanco el movimiento agresivo C4. Ya la idea es transformar la lucha en un peón aislado y tratar de activar sus piezas. Bueno, se juega alfil D3, mantiene la solidez. Esto se trata como si fuera un centro fijo. Centro fijo se daría con C5, C3, C por D, E por D. Entonces están las casillas E5 y C5 para el blanco, C4 y E4 para el negro. Acá en este caso son E5 y E4 las fundamentales. Por eso cada uno de los contendientes van sobre dichas casillas. Otra era caballo C6 para el negro. Bueno, se cambian las torres, dama por torre. La jugada H3, que no se hizo, hubiera sido una jugada influyente sobre las casillas, porque alfil G4 presionaría el centro. C3 se jugó en la partida, me gustaba H6 también, caballo B7 se jugó, entonces se jugó H3 ahora. La opción alfil G5 permitiría caballo E4, ya que el caballo no está clavado, y si se cambian las piezas, el caballo llega a F6 bien. Partida igualada. Bueno, H3, el negro jugó entonces C5, tratando de buscar complicaciones a través de un peón aislado. La opción era jugar la sólida caballo E4, alfil E3, caballo de D a F6 para traer el alfil, cosa que lo lograría, y el negro tiene una posición buena para jugar, ¿no? C5, peón por, caballo por. Bueno, el blanco hace alfil E3. Caballo por alfil es como hacerle caso al blanco. Los cambios de piezas favorecen al bando que lucha contra el peón aislado. O sea, una opción sería sacar el alfil de otro modo y ante el ataque o la mirada sobre el peón dama, jugar alfil C7, ir reagrupando las piezas para montar la máquina y traer las piezas del negro. Bueno, algo así sería una posición con equilibrio dinámico. Entonces, caballo por, dama por. Para el negro me gustaría jugar dama E4, cambiando piezas, pero enderezando los peones en caso de ser aceptado. Entonces hay dos alfiles, pero hay un caballo enorme que compensa dicha situación anterior. La partida se jugó alfil E6, caballo de B de 2, H6 era una buena para el negro, se jugó B6. Ahora torre 1 buena
interesante alfil D4 para arruinar la estructura de peones rivales, y la maniobra del caballo es que termina en F8 y así no tiene que debilitar la estructura de peones y puede expulsar oportunamente el caballo, el negro. Algo así sería la forma de defenderse. Torre 1, la partida siguió con dama A4. Bueno, son las jugadas largas que intentan buscar cosas en el flanco dama. H6 era otra, sólida. Dama A4, creo que se aleja un poco la dama del sector rey. Y el blanco le hace caso con A3. Era interesante no hacerle caso y jugar alfil D4 para abrir el rey adversario. Si dama por peón, entonces con la dama alejada ya amenazamos alfil por caballo y dama por H7. Y esto ya llega tarde porque alfil por caballo defiende el caballo. Entonces, alfil D4 hay que hacer caso al rival y ante caballo G5 llegar a caballo F8. Pero ahora el blanco vuelve a amenazar torre por alfil y dama por peón con una entrada en dama por G7 mate. El negro tiene que regresar solo con la excursión de la dama y ahora aprovechamos la torre en el aire y evolucionamos así el caballo. Y bueno, el blanco se encontraría un poco mejor en esta posición. Y ante cada jugada errónea puede mejorar aún más la posición. Por ejemplo, así, pasando la torre y coordinando columna y diagonal sobre el punto G7. Entonces hay que tomar de caballo y quedaría esta posición un poco más activa del blanco, pero el negro resiste. Bueno, A3 se jugó en la partida, torre E8 se jugó, caballo E4 era una alternativa, alfil D4, caballo D7 y el plan que habíamos señalado terminan jugando. Ahora me gustaba más que caballo por alfil, me gustaba más la siguiente reagrupación. El alfil sale y entonces empezarían a mirar al peón central aislado. Ante una jugada así, cambian, si bien enderezan los peones, la jugada C4 es la llave de la posición, mirando el alfil en el aire. Bueno, este era un plan. Si alfil B8 era mejor, caballo por, peón por, caballo F3, caballo D7, entonces el blanco, si bien está un poco mejor, el negro está en plena partida luchando. Esto otro se jugó, acá me gusta evolucionar con el caballo, se tomó con torre y se trajo el caballo al flanco rey. Otra era volver con el alfil atrás, atacando el peón central, y ante dama de 7 era la jugada que había que ver, torre de 1, un poco mejor el blanco. Pero se jugó entonces caballo F3, y esto dama B3 era mejor, torre por torre, dejar el caballo mal ubicado y regresar con el del negro, con una posición equilibrada. Entonces se jugó dama B3, se hizo torre por torre. Torre 2 es más sólido para defender el peón de B. Acá de caballo era una posibilidad, se tomó de peón, dama de 2, H6, caballo E5. Se jugó tal vez mejor un poco alfil E5, buscando el cambio del alfil defensor de la casilla, y luego darse un aire y bueno, ir trabajando de a poco esta posición. Es apenas mejor el blanco. Se juega caballo E5, dama B5 y acá el blanco comete un error, debe jugar B4 manteniendo, bueno, la igualdad. Dama F4 es arriesgada porque está cediendo un peón. Pudo haberlo comido el negro, que quizás quedó amedrentado por este jaque de dama, con un mate posible en la casilla G7, claro, pero no llega al mate, porque ante la jugada caballo G6, por ejemplo, podría venir un dama B1 jaque seguido de dama G6. Claro, a ver, no hay ninguna jugada, pareciera que hubiera, por ejemplo, caballo D7, veamos. Claro, te dan mate, es mate en una. No se puede mirar solo para un lado el tablero. Acá el negro también tiene la amenaza de mate. Ante una jugada quieta, ya ahí logra la defensa con dama F1 y regresa la dama al juego. Y hemos comido un peón y no hemos decidido el juego. Claro, se hizo alfil por caballo, no entrando en complicaciones,
El blanco de vuelta encuentra un juego activo amenazando en G7, tiene que defenderse. Ahora la jugada más activa era quizás dejar clavado todo y jugar G3, H4, alfil E5. El blanco es el único que puede intentar algo. Dama G3, rey H7 y se empiezan a reiterar las jugadas en esta posición, logrando así los contendientes las tablas. Bueno, espero que les haya gustado los comentarios de la primera ronda. Mañana nos vemos nuevamente al finalizar las partidas. Muchas gracias.